en adelante. Habló el Señor a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalen las ciudades de refugio de las cuales yo le hablé por medio de Moisés. Habla a los hijos de Israel y diles que señalen las ciudades de refugio de las cuales yo ya le hablé por medio de Moisés. Tome su lugar glorificando a Dios. Y ciertamente a Moisés se le dio esta instrucción de establecer ciudades de refugio. Específicamente está en Números 35, del verso 6 hasta el verso número 12. Habla de las ciudades de refugio, y hasta el 28 habla de algunas condiciones para formar parte o para poder estar en esa ciudad de refugio. ¿Qué era esa ciudad? En Números 35, que les decíamos, desde el verso 9 hasta el 28, está, digamos, más amplio. Pero aquí en este pequeño resumen que está escrito en el libro de Josué, vienen las condiciones suficientes para analizarlo. Si tiene un separador, mi hermano, póngalo ahí, porque vamos a estar recurriendo a esta cita constantemente. El Señor estableció ciudades de refugio. ¿Para qué eran estas ciudades de refugio? Dice el verso 3: para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y les servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Decíamos que en Números 35 viene más amplio, pero nos iba a ocupar más tiempo. Lo voy a resumir. Dice la Escritura, en Números 35, si alguien mata, tiene que morir. Si alguien hiere, tiene que ser herido. Decía la ley, y el mismo Señor Jesús lo recordó: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Esa era la regla, esa era la ley. Pero eso era para un homicidio voluntario. Pero había homicidios involuntarios. Dice, si alguien estaba cortando un árbol y el hacha, lo que corta se sale del mango, golpea a una persona en la cabeza y lo mata, no era su voluntad matarlo. Si alguien dice, mueve una piedra y la piedra agarra vuelo y aplasta a una persona, no era su voluntad matar a esa persona. Entonces, pero como la ley era muerte por muerte o vida por vida, había un vengador, un familiar de esa persona podía buscarlo y matarlo. No fue tu intención, pero lo mataste. Entonces, ¿qué podía hacer esa persona? Salía hacia esa ciudad de refugio. Y dice el verso 4: y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Le va a decir, le va a explicar cuál fue la situación por la cual él cometió ese homicidio. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos, pero siempre y cuando los convenza de que efectivamente fue un accidente. Verso 5: si el vengador de la sangre le sigue, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Si él exponía su razón, los ancianos de la ciudad aceptaban y decían, tiene razón, él no tenía ninguna intención de matar a esta persona, lo recibían. Llegaba el vengador, aquí está un asesino, mató a mi hermano, mató a mi padre. Sí, ya lo recibimos, ya escuchamos su causa y nosotros consideramos que él es inocente. Por lo tanto, él se queda con nosotros, no podemos entregártelo. Pero si esta persona sí era homicida, se lo entregaban para que lo mataran. Entonces, no era para todos los asesinatos, era solamente para los accidentes o situaciones, como dice ahí, que no había ninguna enemistad, simplemente fue un accidente. Y verso 6: quedará
en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Vamos a separar. Primero hasta que se va a juicio. Todavía lo recibían primeramente, pero después iba a juicio, y aún en el juicio podía ir a la ciudad de donde salió. Ahí se podía ejercer el juicio, y si resultaba que ahí demostraban que no era lo que él había dicho, entonces ahí se quedaban y lo mataban. Pero si demostraba en el juicio que efectivamente él fue un accidente, los mismos ancianos de esa ciudad, otra vez, los sacerdotes, lo regresaban a la ciudad protegido para que no lo pudieran matar. Por eso se iba a un juicio. Y se quedaba en esa ciudad, dice, hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Es decir, no era digamos, una pena completa, porque la pena era muerte, pero sí era cierta restricción, porque él no podía volver a su ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote de ese momento. Y si el sumo sacerdote acababa de tomar posesión, imagínense, un sumo sacerdote, no sé, 40 años, y viviera 80 años, ese hombre iba a estar ahí 40 años en esa ciudad encerrado. De cierta manera encerrado. Él no podía volver a salir de esa ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque precisamente en Números menciona todo esto, que si él sale de la ciudad antes de la muerte del sumo sacerdote, lo podían matar. Aunque ya fue demostrado que él era inocente, sí, pero la regla dice, no puedes salir de esa ciudad. Y si sales de esa ciudad y te matan, tampoco vamos a culpar de homicidio al que te mató. ¿Por qué? Porque tú no cumpliste la ley, tú no cumpliste la regla. Te protegemos dentro de la ciudad, pero si tú sales de la ciudad, te van a matar. A la muerte del sumo sacerdote, entonces dice, el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Yo siempre he visto, y no solamente lo he visto, como decíamos, póngale ahí su separador, todo lo que está en la ley, todo lo que estaba antes de Cristo, era una sombra de la gracia, de lo que iba a venir cuando Cristo viniera. Y así lo dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo número 10. Es decir, siempre todas las reglas, leyes y mandamientos del Antiguo Testamento tienen una aplicación al día de hoy. Yo siempre me preguntaba, ¿cómo será ahora esta aplicación al día de hoy? Así dice Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí el punto que quiero resaltar nada más, que la ley era una sombra de los bienes venideros. La ley era una sombra de Cristo. Un día Cristo iba a venir y Él los iba a circuncidar. Un día Cristo iba a venir y Él va a ser nuestro reposo. Un día Cristo iba a venir y Él va a ser nuestro refugio. Tiene que haber una explicación. Cristo es nuestra ciudad de refugio el día de hoy. Esa ciudad de refugio que existía en aquella época, al día de hoy sigue existiendo. Se llama Jesucristo. Si tú te sientes perseguido, sientes que has cometido pecados y que el enemigo anda queriendo vengar tu sangre, yo te recomiendo que vengas a Cristo. Dice el Salmo 46, Salmo número 46, verso 1. Salmo número 46, versículo número 1 dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro auxilio
en las tribulaciones. Cuando una persona cometió homicidio, inmediatamente tenía que correr a la ciudad. Tenía que buscar el socorro, tenía que buscar la protección. Ahora, ¿quién es nuestro amparo? ¿Quién es nuestro auxilio? Dios. Dios es nuestro auxilio. Pero ahí mismo dice también, el mismo verso 7 de ese 46 dice: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sigue habiendo una ciudad de refugio. Sigue existiendo un refugio y se llama Dios. Bueno, es Dios y ese Dios se llama Jesucristo. Ahí cerquita tenemos el 59, Salmo 59, versículo número 16 y 17 dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque tú has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, una ciudad amurallada, una fortaleza. A ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿Sigue existiendo un lugar de refugio? Sí, es Dios, y ese Dios es Jesucristo. Sigue existiendo una ciudad de refugio al día de hoy. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Pero como dice la Escritura allá en Romanos capítulo 5, verso 20, si lo quiere buscar, si no solamente escuche, dice la Escritura, Romanos 5, 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, Él es nuestro refugio, pero en la gracia, mi hermano, es mejor que como estaba en la ley. Y ahorita lo vamos a ver, cómo el refugio de hoy es superior al refugio. Oiga, aquello era algo bueno, porque alguien que cometió un accidente, pues porque iba a pagar, fue un accidente. Él no tuvo la intención. Entonces, Dios, pensando siempre en todo, le dio un lugar para protegerse. Pero cuando abunda el pecado, tuvo que abundar, sobreabundar la gracia. ¿Por qué? Primera diferencia con respecto a la ciudad de refugio del tiempo de la ley. Si el hombre era inocente de homicidio voluntario, podía ser recibido en la ciudad. Solamente si era inocente. Pero si era culpable, iba a tener que pagar. Y nosotros, mis hermanos, ¿qué pasó con nosotros? Nosotros sí éramos culpables. Ahí está el mismo Romanos capítulo 5, versículo número 6. En adelante dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno se atreviera a morir por una persona buena. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí esa ciudad, hermano, solamente entraba la gente cuando no era culpable. Pero a nuestro refugio, que es Cristo, aún siendo culpables, solamente nos pide una cosa. Ahí Hechos 17, un poquito para atrás dice, Hechos 17, verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es todo lo que te pide. No puedes demostrar tu inocencia. No éramos inocentes, éramos culpables. Él no murió por un inocente. Él no murió por una persona buena. Él murió aún sabiendo que éramos pecadores. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El refugio de hoy es mejor que el refugio de la ley. En la ley solamente si eras inocente. Hoy
Si te arrepientes de corazón, puedes entrar al refugio que se llama Jesucristo. Hoy, si te arrepientes de corazón, Dios pasa por alto los tiempos de esa ignorancia. Entonces, ahí estamos viendo la primera diferencia y cómo la gracia es mejor que la ley. Ahí apareció un lugar muy especial, y era especial porque una persona prácticamente estaba, una vez que cometiste el accidente, estaba sentenciado a muerte, porque había un vengador. Al día de hoy, mi hermano, hay un vengador también que andaba detrás de nuestras vidas, o que anda detrás de nuestras vidas. Así dice Romanos, regresamos a Romanos hacia adelantito otra vez, capítulo número 6, versículo número 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Había alguien que andaba detrás de nosotros. Había un vengador de la sangre. Alguien estaba pidiendo sangre por nosotros. Y ahí entra la otra diferencia, hermano. Como nosotros si éramos culpables, alguien tenía que pagar, porque nosotros éramos culpables. Y en lugar de sacarnos, como los ancianos, discúlpame, si eres culpable, tengo que sacarte. Cristo dijo, Él es culpable, pero yo pago por Él. Esa es la gracia de Dios, hermano. Esa es la bendición de Dios. Nosotros sí éramos culpables, nosotros sí éramos pecadores, y lo acabamos de leer. Mas Dios, 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él, respetando la ley, dijo, ciertamente este hombre es culpable, tiene que pagarse con sangre, pero yo soy su refugio, yo pago por él, yo voy a ser su protección, yo lo voy a defender, yo pago por él. Tú y yo sí éramos culpables, hermano. Sí éramos pecadores. Y también se tuvo que pagar con sangre nuestros pecados. Pero fue Él. Esa es la segunda diferencia, mi hermano, con respecto a lo que era la ciudad antigua con el refugio de hoy. El refugio de hoy recibe aún a los pecadores. Y el refugio de hoy también paga por nosotros. Cristo pagó por nosotros. Cristo murió por los pecadores. Pero había otra regla, mi hermano, que también, gracias a Dios, hoy podemos entender esta situación. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Regresamos a Hebreos. Hebreos 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando la gente cometía el accidente, corría a esa ciudad, porque si lo alcanzaban, lo mataban. Ahora podemos alcanzar por medio de la gracia, ese oportuno socorro. Y hay un sumo sacerdote, mi hermano, que dice ahí, tenemos un sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Se está hablando de Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Y recuerde que esa persona quedaba bajo protección, pero no podía volver a su tierra hasta que muriera el sumo sacerdote. Cristo, con su muerte, nos hizo dos favores. Primero, pagó por nosotros con su sangre. Y segundo, al morir Él, nosotros quedamos libres para regresar y tomar todo lo que habíamos perdido. Esa ciudad de refugio, hermano, supera por mucho a la ley. Él, en un
un solo acto, cumplió dos cosas. Primero dijo, sí es culpable, pero yo muero por él. Pero como soy el sumo sacerdote, al momento de mi muerte, él queda libre para volver. Él queda libre para volver a ser lo que era. Él puede volver a tener todo lo que tenía. Yo le voy a devolver todo lo que era de él. Ya no tiene por qué quedarse preso. La gracia siempre sobreabunda donde hay pecado. Ahí no importa cuánto hicimos, cuánto deshicimos, Él ya murió por nosotros y por ser el sumo sacerdote, automáticamente podemos regresar a nuestra tierra de posesión. Así también dice el mismo, también lo vemos en el 9 de Hebreos 9:23, para confirmar esto. 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Una vez más, había una figura aquí en la tierra, y esa figura era de Cristo. Y dice, porque, verso 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, mi hermano. Él se presentó, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, es decir, tuvo que morir una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo tuvo que morir, pero como él era el sumo sacerdote, automáticamente nos deja libres a nosotros para volver a tomar posesión de donde veníamos o lo que el mundo nos quiso quitar. Así también, capítulo 10, verso 18 en adelante, dice, más ofrenda del pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Vamos a entrar a un lugar, hermano. Ese es nuestro refugio, al lugar santísimo. ¿Por qué podemos entrar ahí? No porque éramos inocentes, sino por la sangre de Jesucristo, porque Él pagó por nuestros pecados, y al momento que Él paga, automáticamente podemos regresar a nuestra tierra de posesión. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo, ahí está mi hermano, ¿quién fue? Un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Acerquémonos a la gracia, acerquémonos a ese lugar de refugio, purificando los corazones de una mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. También el bautismo, mi hermano, forma parte para poder entrar a esta ciudad de refugio. De hecho, casi todas las ciudades estaban divididas por un río, porque el agua también representaba una división y una separación, mi hermano. Por eso dice allí que lavado los cuerpos con agua pura. Está incluida el agua. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo Cristo es el que nos hace libres. Primero vemos Juan capítulo 8. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí va la siguiente diferencia. Allá eran libres de morir, pero no eran libres de salir. Quedaban
prisioneros. En cierta manera como prisioneros. Y como decíamos, si el sacerdote duraba 40 años desde su entrada, 40 años por un homicidio involuntario, por un homicidio que ellos no tenían la intención de cometer. Y aún así se quedaban encerrados en esa ciudad. Pero como nuestro sumo sacerdote murió por nosotros, y ese sumo sacerdote también es el Hijo, y si el Hijo nos libertare, nosotros sí somos verdaderamente libres. Y vamos a ver cómo cuando el Hijo liberta, podemos volver a la ciudad de la posesión que teníamos, a nuestra tierra. Hacia atrás tenemos Marcos, capítulo número 5. Marcos, capítulo número 5, versículo número 2 en adelante dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía domar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. El mejor ejemplo de lo que Satanás hace con el ser humano: robar, matar y destruir, arruinarte la vida, arruinarte tu familia, arruinar todo. Ahí estaba un hombre hecho pedazos en vida, destruido completamente por el enemigo. Pero dice el 6: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y aunque muchos piensan que fueron los demonios, no. Dios es un momento de una lucidez, y en ese momento de lucidez dijo: si este no me libera, nadie me puede hacer. Él fue el que corrió. Cuando se presentó, ya empezó a hablar, ahora sí, el demonio, porque dice el verso 7, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Por eso decimos que la primera reacción no fueron los demonios, fue él que clamó, fue él que fue a buscar a su refugio, a su libertador. Los demonios empezaron a resistir, porque dice que le decían los demonios: no nos atormentes. ¿Por qué? Porque ya Jesús le estaba diciendo: salgan de ese hombre. Entonces él pidió su liberación, y Jesús lo estaba liberando, y los demonios estaban respondiendo que no querían salirse de ese lugar. Por eso, no importa en qué condición te encuentres, hermano, la solución siempre está en ti. Por eso decíamos hace 8 días: clama a mí y yo te responderé. Por eso, hace 8 días incluso, aunque nos enfocamos con respecto a la sanidad, se me olvidó al final que eso es para todo, hermano. Si tienes un problema, si tienes una necesidad, si tienes una carencia, y claro, estás cumpliendo con el Señor, clama a Él. No esperes que otro clame por ti, no esperes que otro interceda. Tú puedes clamar, tú debes de clamar. Verso 9: y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. En el mar se ahogaron. Ahí quedó todo lo que estaba destruyendo a este hombre, ahí quedó sepultado en el mar. ¿Qué nos destruye a nosotros, mi hermano? Póngale un separador aquí en Marcos 5 y busque Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo número 7, versículo número 19 dice así: Él volverá
a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El pecado es el que está destruyendo tu familia, el pecado está destruyendo tu salud, el pecado está destruyendo tu cuerpo, pero Él va a sepultar en lo profundo del mar, como echó aquellos demonios y se fueron al mar, y fue el ejemplo de cómo quedó libre este hombre. Así, mi hermano, cuando tú vienes a Cristo, le pides perdón por tus pecados, cuando seas lavado y seas perdonado de tus pecados, tú vas a quedar libre completamente. Porque lo que te destruye es el pecado. Pero Él, así como con aquellos demonios en el mar, ahí quedaron sepultados junto con los cerdos. Ahí tú y yo vamos a ser libres, mi hermano, cuando seamos perdonados. Porque el enemigo no tendrá ningún derecho sobre nosotros. Y no le quedará otra más que retirarse. Regresamos a Marcos, capítulo número 5, versículo número 18. Este hombre quedó libre y dice el 18: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, regresa a tu tierra, ya eres libre, regresa a tu tierra y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Tú ya no necesitas quedarte en la ciudad de refugio. Yo soy también el sumo sacerdote y yo puedo liberarte completamente. Regresa a tu tierra. En la ciudad de refugio tú no podías regresar a tu tierra hasta que muriera el sumo sacerdote. Pero como el sumo sacerdote también ya murió por nosotros, y aún con la autoridad que él tiene, a este hombre le dijo: regresa a tu tierra. Yo no sé qué te ha robado Satanás, qué te ha destruido Satanás, pero si tú vienes a Cristo y le pides misericordia como este hombre, vas a entrar al refugio. Vas a entrar al refugio eterno. Y una última ventaja: ese hombre, en cierta manera, podía quedar libre de regresar a su tierra, y ya nadie lo podía matar sin que fuera considerado culpable. Es decir, por ahí podía haber un vengador que dijera: aunque me culpen, yo lo voy a matar. Ese hombre regresaba. No lo podían matar sin culpa, pero sí lo podían matar por voluntad y pagar con las consecuencias. Y ese hombre tenía que regresar a la muerte del sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote no solamente murió, también resucitó y nunca muere. Así que nosotros estamos libres de que nos quieran matar nunca. Porque el sumo sacerdote nunca muere. Murió para liberarnos, pero resucitó para quedar libres para siempre. Esa es la gracia. Esa es el refugio eterno. Esta ciudad. Yo cuando veía aquella ciudad, hermano, a mí me gustó. Dije: qué bonito es Dios. Pero cuando veo la gracia, digo: no, esto es increíble. Esto es increíble. Allá solamente entraba el inocente. Aquí entramos hasta los culpables. Allá tenía que pagarse con sangre. Aquí también se paga con sangre, pero la pagó Él. Allá solamente hasta que muriera el sumo sacerdote podías regresar. Aquí el sumo sacerdote ya murió y podemos regresar a nuestra tierra. Podemos regresar a lo que Satanás nos robó. Podemos regresar. No nos va a quitar nada. Pero si queremos quedarnos en su presencia, ese sumo sacerdote nunca muere. Por lo tanto, nunca estaremos expuestos a la muerte. Nunca más. Esta es nuestra ciudad de